Tengan todos muy buenas tardes. Es para mí un placer estar de nuevo aquí con ustedes en la mejor disposición que puede existir en el mundo, sobre todo cuando se trata de agradar a mi Señor, y siempre estamos en la mejor disposición para trabajar juntamente con Él y sobre todo con un buen equipo de trabajo como el que tenemos de Radio Costa Rica y YouTube en Laicos en Acción. Y es un placer para nosotros brindarles toda esta información que a través de las redes sociales y a través de la radio podemos llegar hasta sus hogares o hasta sus oficinas o donde ustedes estén para compartir estas buenas nuevas de salvación. Bueno, pues hoy es un día más que presentamos estos temas tan hermosos que Dios nos da y vamos a ver un tema que es demasiado importante y dice así: si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantísimas religiones? Y nosotros tenemos que aprender a, a, a escoger cuál es la religión que más nos conviene, dónde tenemos que estar, cuál es la que más se acerca a la verdad y poder discernir con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios cuál es el camino que debemos seguir, porque Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es verdad, su palabra es verdad y Él nos da vida y vida en abundancia. Así es que hoy vamos a ver, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Y vamos a orarle primero al Señor para que Él nos ayude a abrir nuestra mente y nuestros corazones para que podamos digerirlo de la mejor manera posible. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos delante de tu presencia con nuestro corazón contrito y humillado, primero que todo para pedirte perdón por nuestras iniquidades, por nuestros errores, por nuestros problemas, por no haberte seguido a tiempo, por no haber escogido la religión que es la que más se acerca a tu verdad, porque no estudiamos tu palabra y así no podemos entender cuál es la verdadera, porque obedecemos tradiciones, obedecemos a familiares, porque si mi papá y mi mamá fueron de tal nominación cristiana, pues yo también tengo que serlo. Y no es así, Señor. Tenemos que estar juntamente contigo, agarrados y con el Espíritu Santo, y espero que con la ayuda tuya y del Espíritu Santo podamos llegar a puerto firme y saber cuál es la religión que más nos conviene. Entonces el tema es, si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Y dentro del tema, el principal, que es el misterio de la profecía. Cuando se trata de religión, hay demasiadas opciones. Es comprensible que muchos se pregunten cuál es la correcta. ¿Hay realmente una fe verdadera o solo hay diferentes caminos que terminan en un mismo lugar? Todas esas preguntas nosotros nos las hacemos a través de
de nuestra vida y se la han hecho miles de personas a través de todos los tiempos. Pero entonces vamos a ver qué nos dice el Señor. Y en Apocalipsis capítulos 2 y 3, que se los dejo de tarea para que ustedes los estudien, porque a mí no me da tiempo verlo en un solo programa. Hay dos ciudades y dos tipos de fe. El apóstol Juan fue exiliado a una isla rocosa y estéril llamada Patmos, en el mar Egeo, en un intento de silenciar su voz y obstaculizar el crecimiento de la iglesia cristiana. El emperador romano Domiciano emitió un edicto que exiliaba al anciano apóstol. Juan tendría unos 95 años y parecía que su ministerio había terminado, pero Dios tenía otros planes. Allí, solo en una isla alejada de todo y de todos, la mente de Juan se iluminó con la gloria de Dios. Vio al pueblo de Dios enfrentando oposición, oprimido, perseguido, pero permaneciendo fiel a su Señor. En visión profética, Juan testificó del triunfo de los seguidores de Cristo. Cuando el apóstol Juan fue enviado a la isla de Patmos, anteriormente fue porque a él lo habían echado en una paila, como decimos nosotros, de aceite hirviendo. Y sin embargo, Dios lo protegió y no se quemó. Entonces, como no pudieron de esa forma, lo enviaron a la isla de Patmos, que era una cárcel. En realidad era una cárcel para que él muriera ahí. Pero ahí Dios lo utilizó y en una visión profética testificó del triunfo de los seguidores de Cristo. En Apocalipsis 2 y 3 contiene una profecía que abarca todas las edades. En el simbolismo de las 7 iglesias, el texto describe la condición de la iglesia cristiana en todas las épocas. Aunque menciona iglesias literales que realmente existieron en los días de Juan, en el libro de Apocalipsis tienen un significado simbólico. Cada una de ellas representa a la iglesia cristiana en una etapa diferente de la historia. Y Jesús aparece en persona con un mensaje para cada una de ellas. Las últimas dos iglesias son Filadelfia y la Odisea. Y retratan especialmente a la iglesia cristiana en los tiempos del fin. Por esta razón, analizaremos su mensaje al pueblo de Dios en los últimos días con cierto detalle. Es importante saber todo el recorrido de las 7 iglesias, desde que empieza hasta que termina con la Odisea, pasando por Filadelfia, por Esmirna, por otro montón de Éfeso, por otros montones de iglesias que se fueron dando desde la iglesia apostólica hasta el fin. Pero hoy vamos a analizar solo la iglesia de Filadelfia y la de la Odisea. La mayoría de los mensajes en la iglesia de Filadelfia, la mayoría de los mensajes a las 7 iglesias traen palabras de corrección y de consejo, pero la sexta es una hermosa excepción. La iglesia de Filadelfia recibe elogios y aliento. Jesús dijo a la iglesia de Filadelfia: conozco tus obras. Mira vamos a leer Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8. Dice así: yo conozco tus obras. He aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno pudo cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Repito, yo conozco tus obras, he aquí, y he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y no has negado mi nombre. Es una puerta que nadie puede cerrar. Y ustedes saben que las puertas que Dios abrió, nadie las puede cerrar. Y las que cerró, nadie las puede abrir.
Aquí tenemos una buena descripción de la iglesia cristiana durante el sexto periodo de la historia. Este es el momento del gran despertar, un poderoso reavivamiento que tuvo lugar en el siglo XVIII y en principios del siglo XIX. Entonces ustedes me pueden decir en este momento, pero si eso fue en el siglo XVIII y en el siglo XIX, ¿por qué lo traslada al tiempo del fin? Porque acuérdense que lo que fue es y volverá a ser, y volverá a ser. Y volverá a ver en el tiempo del fin un fuerte reavivamiento en la iglesia cristiana, un gran despertar. Se va a volver a repetir. Jesús dice que ante Filadelfia ha dejado una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y podemos descubrir lo que esto significa a partir de una expresión similar del apóstol Pablo en la carta a los creyentes de Corinto. Dice que ha decidido quedarse en Éfeso algunos meses más de lo que había planeado originalmente, porque se ha abierto una puerta para el servicio y para el testimonio. Al igual que la puerta que se abrió ante Pablo, la puerta que Jesús abrió para la iglesia en Filadelfia fue una oportunidad para compartir. No es que literalmente se va a abrir una puerta. No, recordemos que casi todo el 100% de Apocalipsis es simbólico, es simbólico. Es una oportunidad. Cuando nosotros vamos a buscar un trabajo y nos lo dan, entonces dice uno, se me abrió una puerta. O sea, hay una solución, una oportunidad para compartir. La iglesia de Filadelfia en ese momento tenía poca fuerza. Eran muy pocos en cantidad, pero su alcance y sus logros fueron sorprendentes. Mantuvieron la palabra en fiel obediencia y fueron fieles testigos de Jesús. Y Dios se lo reconoce, porque aunque a nosotros nos parezca mentira, todo lo bueno que nosotros hacemos, Dios nos lo reconoce. Dios nos lo reconoce. El reavivamiento espiritual que ocurrió en la época de Filadelfia se extendió por muchas tierras, por muchos lugares se extendió. El mundo en que vivimos hoy todavía goza de numerosos beneficios por el movimiento que comenzaron entonces. Estos cristianos trabajaron incansablemente para un tratamiento más humano de los prisioneros y de los enfermos mentales. La abolición de la esclavitud en Europa y en América se debió en gran medida a la influencia de los evangélicos de esa época, ¿verdad? Especialmente William Wilberforce en Inglaterra. Yo no sé si así se pronuncia, ustedes me disculpan. En 1804, los líderes del movimiento establecieron la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, y el movimiento que comenzaron se extendió por todo el mundo. Sus objetivos eran hacer que la Biblia fuera accesible para las personas de todo el mundo. Recordemos que los libros son caros. El papel en el que está impreso la mayor parte de las Biblias es un papel sumamente caro. Y a razón de venderlo a su precio de costo, más un beneficio que puedan obtener las casas editoras, es sumamente oneroso. Pero ellos hicieron una sociedad, hicieron un movimiento para que la Biblia fuera asequible a todo el mundo, a todo el mundo. Otra consecuencia notable del reavivamiento fue un nuevo énfasis en las misiones a tierras no cristianas. Hombres y mujeres valientes abandonaron la comodidad de sus casas y saliendo rumbo a otros continentes como África, Asia o islas muy lejanas. Un énfasis renovado en el estudio de las Escrituras trajo una mayor comprensión de la profecía bíblica, ya que la gente comenzó a estudiar los libros de Daniel y Apocalipsis y a comprender su significado para nuestros tiempos. Como dice el mensaje a Filadelfia, sus fuerzas eran pocas. Nunca ostentaron grandes números, pero bajo la guía y el poder del Espíritu trabajaron
con energía incansable y alcanzaron grandes resultados. Esto se va a volver a repetir. Va a llegar el momento en que tengamos tan poca fuerza, pero Dios nos la renueva, Dios nos la da para poder ir a predicar la palabra y lograr que la gente vuelva a su redil. Y eso es lo que importa. Y como les dije, la historia se repite, se va a volver a repetir. Ahora vamos a ver la iglesia Laodicea. Filadelfia fue la sexta iglesia y la séptima fue la iglesia de Laodicea. Era ubicada en un lugar que se llamaba Laodicea. Las ruinas de esta antigua ciudad han sido excavadas recientemente y parcialmente restauradas por arqueólogos de la Universidad de Pamukkale, que se encuentran cerca de allí. Se puede caminar por calles pavimentadas recientemente descubiertas en las ruinas del antiguo mercado e imaginar la ciudad verdaderamente magnífica que era la Odisea, con una población de alrededor de 100,000 habitantes. Era considerablemente más grande que la mayoría de las ciudades antiguas. Tenía un teatro, un estadio, con una capacidad para 10,000 personas. Había un gran hipódromo, donde las multitudes se reunían para las carreras de carros y de caballos. Aún se pueden ver los antiguos acueductos que trajeron agua a la ciudad, y la historia confirma que la Odisea fue un centro de educación, comercio y cuidado de salud. Fue un centro de educación, comercio y cuidado de salud. En el año 60 después de Cristo, la Odisea fue destruida por un terremoto. El emperador Nerón ofreció dinero para su reconstrucción, pero los ciudadanos, que eran muy adinerados de la Odisea, respondieron: no, gracias. Podemos construir la ciudad sin la ayuda de ustedes. Acomodados y prósperos, no sintieron la necesidad de ayuda del emperador ni de nadie más. Ellos eran autosuficientes. Ellos tenían buena capacidad económica. Era un lugar de educación, de comercio y de salud. Y donde hay comercio, ustedes saben que hay dinero, porque ahí el dinero se mueve. Y esa era la Odisea. Los cristianos de la Odisea evidentemente adoptaron las mismas características. El mensaje de Jesús para ellos fue: ojalá fueras lo uno o lo otro. Bueno, vamos a leerlo. Apocalipsis 3, del 15 al 17. Apocalipsis 3, del 15 al 17. Dice así: yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada, y no conoces que eres un desventurado, miserable y pobre, ciego y desnudo. Repito, le estamos describiendo la iglesia Laodicea. Yo conozco que tus obras no son ni frías ni calientes. Quisiera que fueses frío o caliente. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Ay, muchas veces uno se cree más de lo que realmente es. Y en eso hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que tiene muchísimo dinero y no necesitan nada de nadie, es cierto, no necesitan nada de nadie económicamente, pero se olvidan de ayudar a los demás y se olvidan de Dios y se valen en sus propios esfuerzos. Y no es así.
La condición tibia de la iglesia de la Odisea es interesante, porque la ciudad se encontraba a unos 5 kilómetros de Hierápolis, un lugar donde incluso hoy el agua sale del suelo hirviendo. Eran aguas termales, lo que nosotros llamamos aguas termales, que fluían a través de canales especiales hasta llegar a la Odisea. Y cuando llegaba ahí ya estaba tibia, ya estaba tibia. En el transcurso se iba enfriando hasta llegar tibia. Y al igual que el suministro de agua, los cristianos de la Odisea no eran ni fríos ni calientes. Tenían un pie dentro de la iglesia y otro fuera de la iglesia. No eran culpables de ningún pecado escandaloso o de apostasía. Eran relajados e indulgentes. La prosperidad y la vida cómoda que disfrutaban los había arrullado hasta dejarlos en una condición de indiferencia espiritual. Estaban en una situación cómoda, no necesitaban nada. La suya era una condición de apatía, más que de apostasía. Estaban satisfechos con una experiencia cristiana superficial, que se veía bien por fuera, pero que no habían cambiado su vida. La suya era una fe externa para la exportación, para que todo el mundo viera qué buenos que son, pero no habían transformado su vida. Por dentro seguían siendo los mismos. Y hay muchos cristianos que les pasa eso. Entonces, estamos viendo dos ciudades y dos tipos de fe. Estas ciudades representan dos tipos de cristianismo. Los de Filadelfia habían basado su fe en la palabra de Dios. Estaban llenos del Espíritu y eran leales a los mandamientos. La suya era una fe viva. Anhelaban compartir con los demás. Esa fe ellos anhelaban compartirlo con los demás. Era una iglesia amante, llena de fe, creyente en la Biblia, que guardaba los mandamientos y testificaba. La séptima iglesia era tibia y complaciente, dispuesta siempre a ceder. Era una iglesia poco comprometida, que se veía bien por fuera, pero que no fue transformada por la gracia de Dios. La apariencia era más importante que la adhesión fiel a la palabra de Dios. Estas dos iglesias representan dos enfoques de la fe que siempre han existido y que lo seguirán haciendo uno al lado de otro hasta el final de los tiempos. Hay una gente que le gusta, quiere compartir, y otra gente que no, me lo dejo, pero no se me en mí, no me cambia, no me afecta para nada. En Apocalipsis también 12, en Apocalipsis 1, perdón, la iglesia y el dragón. Encontramos otra profecía acerca de la iglesia de los últimos días. Aquí vemos al pueblo de Dios simbolizado por una mujer pura y santa, que es atacada por un enorme dragón de color rojo encendido. Perdón, es capítulo 12, versículos 3 y 9. Dice así: fue visto otra señal en el cielo y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Repito, Apocalipsis 12, 3 y 9, versículos 3 y 9. Y fue visto otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él.
Encontramos entonces esta profecía también en los últimos días. Y aquí vemos al pueblo de Dios simbolizado por una mujer pura y santa que es atacada por un enorme dragón, que es color rojo, encendido. Bermejo es color rojo, encendido. Y la cual representa a Satanás y las fuerzas del mal. Y esa lucha continúa durante siglos hasta que finalmente en el versículo 17, vamos a leerlo, Apocalipsis 12, 17, dice, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Repito, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Satanás ha luchado contra el pueblo de Dios desde el principio, pero a medida que ve que el fin se acerca y reconoce que su tiempo es corto y que su furia es mayor, Él se propone hacer guerra contra el resto de sus descendientes. La palabra resto significa remanente también. Aquellos que permanecen de la simiente de la mujer y siguen siendo fieles después de las largas edades de apostasía y de persecución. Siempre a través de la historia ha habido un remanente. Siempre, siempre, siempre. Y estos son los que permanecen firmes, fieles ante la apostasía y la persecución. Este mensaje nos dice que incluso en el tiempo del fin Dios tendrá personas leales a Él, que permanecerán fieles a las enseñanzas de la Biblia. Ellos son fieles a Dios a cualquier costo, en respuesta a la gracia salvadora de Jesucristo. Y estos creyentes de los últimos días viven vidas piadosas y obedientes. Vidas piadosas y obedientes. En medio de todas las religiones que afirman ser la verdadera iglesia, porque si usted va a cualquier iglesia, todas le van a decir, nosotros somos la verdadera. Nosotros somos la verdadera. ¿Hay alguna manera de identificar a los verdaderos seguidores de Dios en los últimos días? Entonces, ¿cómo hacemos? Si todas nos dicen que son la verdadera y todos nos lo enseñan basados en la palabra también. Tergiversada, pero basados en la palabra. Y uno sale y dice, ay sí, viste, qué acertados que son. ¿Cómo van dándole vuelta a toda la cosa que uno sale convencidísimo? Cuidado, hay que llegar a la casa a estudiar y preguntar y cuestionarse uno mismo también. ¿Por qué? Porque la profecía misma nos da la respuesta y dice que el pueblo de Dios, sus verdaderos seguidores en los últimos días, obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Entonces, ¿cómo identificar las marcas del verdadero pueblo de Dios? ¿Cómo hago? Vamos a leer Hebreos 10, 16. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Hebreos 10, 16. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, la primera marca que identifica al pueblo de Dios de los últimos días es que obedecen los mandamientos de Dios. Debe ser un pueblo observador del sábado, porque forma parte de los 10 mandamientos.
Y de hecho, Dios lo pone en nuestros corazones, que nosotros debemos observar el sábado. Es posible que digan Jesús vino a abolir los mandamientos, vino a establecer un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Y ahora estamos viviendo bajo el nuevo pacto. Porque eso también lo dice en muchas iglesias. Cristo vino a abolir los mandamientos. Y ahora estamos bajo el nuevo pacto. Eso era para el Antiguo Testamento. Ahora es para el nuevo, estamos bajo el nuevo pacto. Bajo esto, Dios ha prometido poner su ley en nuestro corazón para que le amemos. Y si le amamos, tenemos que guardar sus mandamientos. Él escribe en nuestra mente para entenderla, para razonar, para escudriñar, para estudiar. Pero luego, Él la graba en nuestro corazón. ¿Para qué la graba en nuestro corazón? Para obedecer. Para obedecer. Y el nuevo pacto no implica que hay que eliminar la ley. Más bien se establece más fuerte y firme. Vamos a leer Romanos 3:31. Romanos 3:31. Dice, entonces invalidamos la ley por la fe. De ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. Romanos 3:31. Entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. La ley. La tenemos que confirmar. Vamos a leer Juan 14:15. Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y vamos a leer Mateo 5:17. Mateo 5:17 que dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y comenzaron a rogarle que se fueran. 5:17, ¿sí? Vamos a confirmar este versículo porque yo creo que lo puse mal. Espere para ver, Mateo 5:17. 5:17 dice, no, sí, lo escribí mal. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Abrogar es quitar. Él no vino a anularlos, a quitarlos, la ley. Ni a los profetas tampoco, porque los profetas lo que hacían era repetir lo que Dios les daba para que lo compartieran con su pueblo. Y él nos iba a contradecir. Y él puso la ley y no la iba a anular. Porque ¿qué le pasa a un pueblo que no tiene ley? Vive en una anarquía, vive en desenfreno y sin profetas también. Entonces, él no vino a abolirla, vino a cumplirla. Jesús era la encarnación viva de la ley de su Padre. Mirando a Jesús vemos a Jesucristo cumpliendo los 10 mandamientos en su carne. Y Dios tendrá un pueblo salvado por la gracia que sea obediente a su ley. Pero dice la ley y los testimonios, ¿verdad? Vamos a ver qué es el testimonio de Jesús. El pueblo de Dios en los últimos días tiene el testimonio de Jesús. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. Bueno, Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Dice así. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ya esto lo habíamos leído.
Y esto se refiere al testimonio de Jesús acerca de su iglesia o su sello de aprobación. Sello de aprobación. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Dice así: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13, en el cual confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, de quien también desde que creísteis fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en el momento que uno cree de corazón, es sellado. Y eso se lo está diciendo Pablo a los creyentes de Éfeso. Cuando ellos creyeron en el Mesías, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Un sello que Jesús había prometido, el Espíritu Santo, como un regalo precioso para su pueblo. Y cuando lo recibieron, se convirtió en un sello de aprobación, que confirmaban que estas personas eran en verdad suyas. Es como si Jesús estuviera parado sobre la iglesia, la señalara y dijera: este es mi pueblo verdadero, mire, les he dado mi Espíritu Santo. Cuando uno va y compra un artículo, uno lo primero que se hace es ver si tiene el sello. Hay un sellito, sobre todo en los artículos electrodomésticos, que dice UL. Ese es un sello de aprobación, que es un artículo que está probado y que va a funcionar bien. Eso es el sello que Dios nos dice. Este es mi verdadero pueblo. Me ama, guarda mis mandamientos, hace lo que yo digo, me obedece. Queremos el sello. Seamos obedientes y lo vamos a obtener. Primera de Corintios 1 del 5 al 7. Primera de Corintios 1 del 5 al 7. Vamos a leer primero 5. Bueno, lo puse malo. Del 5 al 7. Puse 1 y 2, pero me equivoqué. Primera de Corintios 5, 7. Aquí está. Que hay otra cita que dice Primera de Corintios, otra imagen que dice Primera de Corintios 5, 7. Dice así: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Repito, el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Por nosotros. Entonces, unidos a Cristo, nos hemos llenado de toda riqueza, tanto en la palabra como en el conocimiento. El conocimiento también son los dones. Así se ha confirmado en nosotros nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no nos falta ningún don espiritual, mientras esperamos con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo menciona que también, yo creo, vamos a rectificar esa cita, porque tal vez me equivoqué y la copié mal. Primera de Corintios 1 del 5 al 7.
Ah, bueno, sí, me equivoqué al ponerla. Del 5 al 7. Primera de Corintios 1, del 5 al 7 dice así. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Primera de Corintios 1 del 5 al 7. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo menciona también el don de lenguas y el conocimiento, pero también recibieron otro montón de dones. Al obedecer ellos a Cristo, Dios les dio un montón de dones. ¿Para qué? Para que ellos pudieran compartir con todo el mundo, enseñaran la palabra y todo el mundo les creyera. Estamos hablando de la iglesia apostólica, que no ha habido ninguna iglesia como esa hasta el tiempo del fin. Vamos a leer Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. Dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tu hermano, que tiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19:10. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Esos son los dones que tenemos que buscar. Esos son los dones que tenemos, pero para que nos sean dados tenemos que ser obedientes a su palabra. También en Apocalipsis 14 encontramos el mensaje del remanente, Y nos presenta el mensaje que será proclamado por la verdadera iglesia de Dios en el tiempo del fin. Y este mensaje ayuda a identificarla. Este mensaje se proclama en las voces de 3 ángeles que cruzan el cielo y representan movimientos que abarcarían todo el globo, cruzando todos los océanos e impactando al planeta Tierra en los últimos días. Y vamos a encontrar el mensaje del primer ángel y lo vamos a encontrar en Apocalipsis 14:6. Apocalipsis 14:6, que dice así. Y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje es de los últimos días y es de vital importancia para el tiempo del fin. El ángel no flota ni anda sin rumbo por el cielo. Se está moviendo rápidamente. Tiene el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra. Anuncia que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que a través de él podemos cambiar y llegar a ser nuevas criaturas. Vamos a leer Juan 14:3. Juan 14:3. Dice así: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él siempre ha querido estar con nosotros. Nosotros somos los que los hemos rechazado. Y este es un mensaje de esperanza.
que nos va a venir a llevar de nuevo a nuestra casa, porque Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Romperá en ese momento barreras políticas, sociales. Va a ser un mensaje de alcance mundial, un llamado a hombres y mujeres, a una relación con Jesús y a la obediencia de su palabra. El remanente de Dios del tiempo del fin va a cada nación, raza, lengua y pueblo. Raza, lengua y pueblo. El remanente de Dios del tiempo del fin va a cada nación, raza, lengua y pueblo. Está basado en la palabra viviente de Dios, un movimiento poderoso lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu. No es un mensaje, una mega iglesia, es un movimiento mundial con un mensaje urgente del tiempo del fin, cuyo objetivo es preparar a la gente de los últimos tiempos por la venida de nuestro Señor. El ángel grita a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo la tierra, el mar y los manantiales. Y vamos a leer Apocalipsis 14:7. ¿Qué dice el ángel? Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y las fuentes de las aguas. Hay que obedecerlo, hay que temerlo, hay que darle gracias en forma en que vivimos, en nuestra alimentación y nuestro estilo de vida, ya sea que coman o beban o cualquier... bueno, vamos a leer Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es darle gracias a Dios, obedecerlo, reconocerlo. Temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Temerlo es obedecerlo, darle gloria con la forma en que nosotros vivimos, en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios, bueno, ya la leímos. Primera de Corintios 10:31. Ok. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que ha recibido de parte de Dios? No somos nuestros dueños para nada. Yo oigo a las muchachas que dicen: es mi cuerpo, yo me puedo hacer todos los tatuajes que yo quiera, me puedo poner todos los piercings que yo quiera, puedo abortar, puedo emborracharme, puedo usar las drogas, soy libre, yo tengo derecho a hacer lo que me da la gana. Y no somos dueños de nuestro cuerpo. Fuimos comprados por un precio. Y vamos a leer Primera de Corintios 6, del 19 al 20. Primera de Corintios 6, del 19 al 20. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Repito, porque este mensaje es más que todo para la juventud. Bueno, para algunos adultos también. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 20. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Mi cuerpo y espíritu le pertenece al Señor y fue comprado con su preciosa sangre. Fue comprado con su preciosa sangre. Y aquí Él nos llama a tener una integridad física, mental, espiritual. Llama a renunciar a todas las prácticas que destruyen el cuerpo, dejar el alcohol, el tabaco, los alimentos no limpios y a disfrutar un estilo de vida saludable. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de su juicio. Temer a Dios no implica tenerle miedo, significa respetarlo, caer reverentemente a los pies en obediencia. Y hay que proclamar esto porque la hora de su juicio ha llegado. Cuando represente la tierra, vendrá a redimir a su pueblo y entregarnos recompensas eternas. Vamos a leer Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Mateo 16:27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Según sus obras. Por lo tanto, espérese un momentito, dice, por lo tanto, debe haber un juicio antes de su venida que revele al universo entero su gracia, su justicia, su misericordia y su anhelo de salvar a toda la raza humana. Revela que Dios es justo y misericordioso en su trato con los terrenales. Mateo 16:27. Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis 11:18. Y se han airado las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyan los que destruyen la tierra. Los que destruyen la tierra. Repito, Apocalipsis 11:18. Y se han airado las naciones y tu ira ha venido y el tiempo para que los muertos sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y para que destruyan a los que destruyen la tierra. El juicio no está en un futuro lejano. Estamos en este momento en juicio contra los muertos. Y este mensaje nos llama a adorar al Creador. Nos llama a guardar el sábado bíblico. Y Jesús dijo, tengo ovejas que no son de este redil. Vamos a leer Juan 10:16. ¿No la puse? No la puse. Juan 10:16. No hay ningún problema. Lo buscamos en la palabra de Dios. Juan 10:16. Juan 10:16. Que dice así. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Repito, Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Escucharemos la voz de Dios. No todas las iglesias nos llevan al mismo lugar. No todas. Debemos escoger una buena iglesia. Pero sobre todo, no conformarnos con lo que nos dicen. Debemos guardar los mandamientos de Dios.
Debemos amarlo. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Debemos entender que nuestro cuerpo no nos pertenece, que nosotros le pertenecemos a Dios, que todos los bienes materiales y gananciales que nosotros tenemos no nos pertenecen, les pertenecen a Dios, que Él es el que ha hecho posible que nosotros los obtengamos, que debemos ser humanitarios, que debemos ser caritativos, que debemos compartir los bienes materiales, pero también, y los más importantes, son los espirituales. Los espirituales, porque nosotros debemos ayudar a las otras personas a que encuentren el camino, la verdad y la vida. Y eso se logra a través de Jesucristo, con su Espíritu Santo, que nos va a ayudar a nosotros a obtener las cosas, que nos va a ayudar a tener la fortaleza, como hizo con la iglesia de Éfeso, que tuvo la fortaleza, aunque tenía muy poca fuerza, pero Dios la fortaleció para que pudiera compartir. En cambio, la iglesia de la Odisea estaba rica, no necesitaba nada, se lo creyó y le dijo: eres desventurada, pobre, cuitosa estás. Y nosotros no queremos que nos traten así, por supuesto que no. Entonces, ¿qué debemos hacer? Compartir la palabra de Dios con las demás personas, estudiarla, creerle, obedecerle, amarlo y seguirlo. Esta era la palabra que les traía, para hoy. Para mí ha sido un gran placer compartirla con ustedes. Ya casi vamos terminando este tema. Vamos a ver qué próximo tema les vamos preparando con mucho amor, como siempre. Que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Bendiciones para todos, especialmente para Andy, para su equipo, y bendiciones para los que nos escuchan y para los que se han de añadir también. Y espero que ustedes que oyen esta palabra la compartan con otras personas para que también reciban toda la capacitación que Dios con tanto amor nos da. Nos vemos de hoy en 8 si Dios quiere. Bendiciones para todos.